Vive entre nosotros. Vive entre nosotros. Jesucristo, el buen pastor. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Una vez más, encontrándonos en viviendo, ¿cómo diríamos? En bebiéndonos y confundiéndonos. Y confundiéndonos en este programa, Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes, Sor Cristina. Así que está embebida. Estamos embebidos. No en concertada. No. Estamos absorbiendo toda esta experiencia tan hermosa, ¿verdad? De este caminar en ese llamado a la santidad en el mundo actual. Esta exhortación apostólica del Papa Francisco. Agradecemos a las personas que nos permiten llegar a sus hogares y así compartir un poco este rato, este diálogo, estas experiencias que nutren y fortalecen nuestra fe. Vamos a pedir al Señor su ayuda, su asistencia en esta tarde de hoy. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que, participando en tu mesa, seamos fortalecidos. tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Consigna, súplica y también expresión del anhelo que tenemos de ser cada día mejores discípulos y discípulas del Señor para servir como misioneros y misioneras allí donde Él nos envía. Y por eso este tiempo pascual nos enriquece tanto a través de la palabra, ¿verdad? En esa experiencia misionera. Si hemos continuado escuchando día a día, reflexionando y meditando en los textos bíblicos, maravillosamente nos llevan y nos introducen a la experiencia misionera, esos apóstoles, esos discípulos que siguieron a Jesús, que todavía siguen teniendo una experiencia del resucitado, pues van fortaleciendo la misión a la cual luego van a ser enviados. Una misión que tiene un anuncio que nos lleva a la santidad. Y vamos poco a poco descubriendo que la santidad consiste en estar alegres, en regocijarnos. Y en estos días estamos ahora mirando el diseño, el dibujo, el cuadro, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, que Jesús nos propone sobre la santidad a través de las bienaventuranzas. Y por eso ayer iniciábamos el tercer capítulo, a la luz del Maestro. Es el Maestro que nos va iluminando este caminar, este peregrinar. Es el Maestro el que nos va hablando directamente al corazón y nos va, ¿verdad?, orientando para que nosotros podamos llegar a ser esos hombres y mujeres santas y santos que queremos ser. Avanzamos pues con el número que nos corresponde hoy. Hoy iniciamos con el número 73. Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo. Y veíamos ayer el texto de Gálatas 5:23, donde enunciaba los frutos del Espíritu. Propone que si alguna vez nos preocupan las malas acciones del hermano, nos acerquemos a corregirle, pero con espíritu de mansedumbre. Importante, ¿verdad?, no olvidar que estamos invitados a corregir el corazón, pero hacerlo con dulzura, con mansedumbre. Y recuerda, piensa que también tú puedes ser tentado. No seamos verdugos para los demás, sino compañeros de ruta, animadores. Aun cuando uno defienda su fe y sus convicciones, debe hacerlo con mansedumbre. Importante esa apologética, ¿verdad? Ese diálogo que a veces tenemos y que puede caer en excesos cuando lo tenemos demasiado fuerte o apasionado. Hacerlo con mansedumbre. Y hasta los adversarios deben ser tratados con mansedumbre. Ya decía San Francisco de Sales, más atrae una cucharita de miel que un barril de hiel. Porque las hormigas siempre van donde hay dulce, como los niños, ¿verdad?, como las abejas. Y entonces el problema es que a veces somos barriles, no de miel, sino de hiel. En la iglesia muchas veces nos hemos equivocado por no haber acogido este pedido de la palabra divina. Siendo inflexibles, siendo rígidos, siendo durísimos, manifestando entonces
En vez de dulzura, amargura. Nos continuará diciendo el Papa Francisco en el número 74, la mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, de quien deposita su confianza solo en Dios. Depositar la confianza entonces en el buen Dios nos hace no solo pobres, sino también mansos, dulces, tiernos, compasivos, misericordiosos. De hecho, en la Biblia suele usarse la misma palabra anawin para referirse a los pobres y a los mansos. La misma raíz. Entonces es interesante cómo esa misma palabra sirve para unir como puente a estas dos expresiones en español. Pobre y manso. Alguien podría objetar, si yo soy tan manso, pensarán que soy un necio, que soy tonto o débil. Tal vez sea así, pero dejemos que los demás piensen esto. Es mejor ser siempre mansos y se cumplirá nuestros mayores anhelos. Los mansos poseerán la tierra, es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios. Por eso decíamos ayer, ¿a qué tierra se refiere? Pues a la tierra de mi propio corazón, a mi propio ser. Entonces, conquisto mi tierra, conquisto mi corazón, de tal manera que se hace humilde, se hace servidor, no se hace amargado, orgulloso, soberbio. Porque los mansos, más allá de lo que digan las circunstancias, esperan en el Señor. Y los que esperan en el Señor poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. Entonces el manso es aquella persona que visualiza en el futuro esa serenidad y ese equilibrio que lograrán las personas que con dulzura trabajen, con dulzura se relacionen, logrando en torno a ellos un ambiente, podríamos decir, amable, acogedor, compasivo, tierno, misericordioso. Al mismo tiempo el Señor confía en ellos. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido, que se estremece antes mis palabras. Estremecerse, se asombra, se llena de gozo, se llena de ¡wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Y esto te hace entonces vivir la sencillez, vivir la alegría, vivir la fraternidad, vivir el amor. Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. Reaccionar. Fíjate qué interesante, porque podemos reaccionar de muchas formas, pero si en mi reacción lo hago con mansedumbre, esa es una señal, una clave de que voy por el camino de la santidad. Si por el contrario estoy molesto, amargado, estoy brusco, algo quiere decir que me preocupa, y en vez de preocuparme debo de ocuparme. Pasamos a otra frase de este texto hermoso de las bienaventuranzas. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. El mundo nos propone lo contrario. El entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión, y nos dice que eso es lo que hace buena la vida. Sacando de la experiencia normal todo lo que es dolor, todo lo que es sufrimiento, todo lo que es llanto. Entonces, estar en un chijichija toda la vida, eso no funciona, ¿no? La vida no es así. Y por eso ese excesivo chijichija manifiesta una persona superficial, manifiesta una persona que está por encima de las cosas. Por eso hablábamos los otros días, Padre, sobre el equilibrio, ¿verdad? Esa balanza que tenemos que tener en las cosas. El mundano ignora, mira hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia o a su alrededor. Es decir, se aliena y no ve. Y como no ve, pues ni siente ni padece. Por eso el signo de la luz que veíamos el domingo en el Evangelio y que Jesús realiza con cierta frecuencia a través de los milagros o signos que va realizando, nos hace entender que tenemos que ver las cosas de otra forma, de otra manera. La realidad no simplemente está, hay que ver en profundidad qué es lo que está.
Por eso precisamente el tema de este tercer capítulo es a la luz del Maestro, el Maestro que nos ilumina, el Maestro que nos acompaña, el Maestro que nos guía, el Maestro, ¿verdad?, que nos habla directamente al corazón, y lo hace con este texto hermoso de las bienaventuranzas. El mundo no quiere llorar, prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas, esconderlas. Interesante, ¿no? Cuando hablamos entonces de la mundanidad, o el Papa que usa mucho esa frase, ¿a qué está se refiriéndose? Pues aquí tenemos una de las claves. Al ignorar, al querer ignorar, al preferir ignorar situaciones dolorosas, cubrirlas o esconderlas. Sin no darlas, no verlas, no asumirlas, no responsabilizarme de ellas. No, sácalo. Se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la realidad donde nunca puede faltar la cruz. Escapar. Hay gente que siempre está escapando. Hay un problema aquí, me voy para otro lado. Sí, no asume. Es como cuando uno barre. Hay gente que no le gusta barrer. Entonces, se cambia de cuarto en cuarto, pero es que la basura está, entonces el polvo va a llegar a todos lados. Pues limpia uno bien, después limpia el otro. Correcto. Entonces va corriendo. Pues así nos pasa muchas veces en nuestras relaciones. Vamos escapando, vamos disimulando, no queremos ver, creyendo que nunca vamos a poder lograrlo. En la medida en que lo asumimos, podemos encontrar alternativas y soluciones. Y el mismo Señor lo dice, Padre, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Ánimo pues. La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su corazón. Es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz. Y por eso hay un comentario en el mismo texto que habla del don de lágrimas. ¿Qué es el don de lágrimas? Pues si miramos la nota número 70, dice: desde los tiempos patrísticos, la Iglesia valora el don de lágrimas, como se puede ver también en la hermosa oración: oh Dios, omnipotente y mansísimo, que para el pueblo sediento hiciste surgir de la roca una fuente de agua viva. Haz brotar de la dureza de nuestros corazones lágrimas de arrepentimiento, para que llorando nuestros pecados obtengamos por tu misericordia el perdón. El Papa habla muchas veces de esto, y es que a veces nos insensibilizamos. Y es que cuando una cosa realmente toca el corazón sensiblemente, uno tiene que dejar que sus emociones también afloren. Y uno no es menos hombre o menos mujer porque llore o deje de llorar. El reprimir los sentimientos nos puede llevar a una tristeza profunda, nos puede llevar a un desequilibrio. Por eso hay que dejar que las cosas fluyan. Y todo tiene su momento. Pero en una sociedad donde se quiere ocultar el sufrimiento, pues no, mantente estoico, como una piedra. Pues no, porque al final te vas a estrellar. Y eso nos hace muy rígidos y no nos hace felices, no nos hace alegres, como en estos días compartíamos en la homilía. Esa persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo. ¿Cuál es el consuelo del mundo? Llenarte de cosas. Ay, no llores, y te dan un regalito, te dan como una paleta. Entonces, ¿qué paleta ni paleta? Déjalo que llore, que experimente, ¿no? Pues no, ay, para que no llore, le pasa la mano. Hay que saber pasar la mano. Hay una expresión muy de pueblo, le pasa la mano como para que, tú sabes. Sí. No, la cosa no va por ahí. Que asuma. Porque también del sufrimiento se aprende, hay valentía, hay audacia, hay crecimiento, hay fortaleza. Como la manzana de ayer. Como la manzana de ayer. Yo quería su pedacito también. Sí. Bueno, es que usted me la vendió tan suculenta, ay, tan grande. Todavía. Así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y deja de huir de las situaciones dolorosas. Compartir el sufrimiento ajeno. Hacerte solidario. Y cuando hay que llorar, se llora. Y cuando hay que reír, se ríe. Y cuando hay que abrazar, se abraza. Claro, ahora estamos en la pandemia. Pero ese toque humano va más allá. Y hay cosas que realmente cuando nos tocan el corazón nos hacen o llorar de alegría o llorar de tristeza. Y esto es algo importante, Padre, hoy en día, porque lo que usted decía ahorita de que
para que no lloren, para que no se sientan tristes, complacemos. ¿Y complacemos con qué? Con lo material, con lo terreno. Entonces, por no escuchar al niño tal vez llorar, o porque el niño patalee, o porque me haga quedar en ridículo, pues entonces estoy malcriando en ese sentido. Y entonces, ¿qué pasa? En vez de ayudarle a crecer a ese niño que no me puedo antojar de todo, o un adulto también, porque sucede en los adultos, pues entonces hay que educarlos en esa experiencia. Son las rabietas. Ujú. Y si uno aprendió a ser rabioso o a darle rabietas de niño, de adulto es peor todavía. Un viejo rabioso o rabiotoso es terrible, no hay que lo aguante. Cascarrabia, cascarrabia. De ese modo encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Fíjate que 3 conceptos interesantes. Ujú. De este modo, no huyendo, sino asumiendo, encuentra que la vida tiene sentido. ¿Por qué? Porque socorre al otro en su dolor, lo comprende en su angustia y alivia a los demás. Ujú. Muy clave. ¿Cómo alivio? ¿Cómo comprendo? ¿Cómo socorro? Esa persona tiene que el otro, esa persona siente, una frase muy del Papa, que el otro es carne de su carne. No teme acercarse hasta tocar su herida. Se compadece hasta experimentar que las distancias se borran. Y por eso el dolor de un niño en África muerto de hambre es mi dolor. Es mi dolor, es mi sufrimiento. Y de alguna manera trato de remediar. ¿Cómo? Pues hay ayudas, hay formas de cegar. Hay amplitud del corazón. Y cuando uno no puede materialmente, por lo menos a través de la oración y de la fortaleza, y a través de los medios que Dios ha puesto a su alcance. Así es posible acoger aquella exhortación de San Pablo. Lloren con los que lloran. Saber llorar con los demás, esto es santidad. Mira cómo va haciendo el Papa. Reaccionar con humildad es santidad. Ujú. Reaccionar con humilde mansedumbre es santidad. Saber llorar con los demás es santidad. Es interesante cómo va aplicando la santidad para que descubramos a los santos del que están a nuestro lado. Ser pobre en el corazón, eso es santidad. Y con cada una de las bienaventuranzas va haciendo un camino y nos va indicando como otra bienaventuranza, ¿verdad? Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad, y ahora nos dice saber llorar con los demás, esto es santidad. Las bienaventuranzas de la santidad, Padre. Fíjate que es el saber. Ujú. El saber viene de sabor, el gustar. Y por eso, utilizando un salmo, ¿no? Gusten y vean qué bueno es el Señor. ¿Dónde lo voy a ver? En el que está llorando. ¿Dónde lo voy a ver? En el que es pobre. ¿Dónde lo voy a ver? En el humilde. Y eso lo saboreo, lo disfruto. Y entonces me hace feliz. Y nos invita también a la reflexión, y me preguntaría yo, ¿sé llorar, Sor Cristina? Tengo sabor en ese que brote mis lágrimas. Y en ¿verdad? el saber acompañar al que llora. Ujú. Porque cuando él te está llorando no basta decir, ay, no llores, no llores. Es que a veces hay que dejarlo que llore. Y en ese dejarlo llorar, uno acoge, recibe, se moja, las lágrimas se le pegan a uno. Ujú. Y entonces eso crea no un sentimentalismo, sino una solidaridad. Que tampoco es el llorón, no se trata de ser llorón. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Hambre. ¿Qué es tener hambre? Necesidad profunda. ¿Qué es tener sed? Y entonces Jesús coge 2 expresiones que son muy humanas. Si tienes hambre y tienes sed y lo experimentas, entonces vas a poder entender que no es cualquier hambre y cualquier sed, es la sed de la justicia. De la búsqueda del bien común, porque vas a quedar saciado. Te vas a llenar en abundancia, eso significa saciado. Hambre y sed son experiencias muy intensas, porque responden a necesidades primarias y tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Por eso la iglesia nos invita a hacer ayuno, pero no el ayuno técnico, no el ayuno para adelgazar, no el ayuno por el deporte, no, el ayuno de la solidaridad, para yo experimentar mi debilidad, mi vulnerabilidad y pueda comprender un poco a aquellas personas que pasan hambre de verdad.
porque no como un día me estoy como volviendo loco. Pues imagínate que llevas días sin comer, es terrible. Por eso el texto dirá, Padre, si cuando ayunes, vístete, perfúmate, sé alegre, ¿verdad? Vive ese ayuno con gran alegría, porque si te entristeces, vas cabizbajo para que todo el mundo lo note. Ay, bendito, pobrecito. Y nosotros el bendito que nos mata. ¿Verdad? Ay, bendito, pobrecito, mira cómo está ayunando. Entonces, ese ayuno no va a tener, ¿verdad? La eficacia que debería tener. No va a tener esa esencia que debería tener. Y es un ayuno voluntario y por amor. Correcto. No es el de voluntarismo, sino el de que me niego a mí un placer positivo y bueno, una necesidad para ayudar a otros. Hay quienes con esta intensidad desean la justicia y la buscan con un anhelo tan fuerte. Jesús dice que serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega. Y nosotros podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre veamos los resultados de este empeño. Esto es muy interesante porque nos hace mirar al futuro con esperanza. Lo importante es aportar, no tanto ver el fruto de ese aporte. Y como es un camino, es una ruta, es una aventura, va poco a poco abriéndose el sendero. Pausamos y en vez de regresar. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Continuamos en este programa Mi Camino de Fe, ¿verdad? Dando pasitos. Y este camino y este programa es nuestro. No es del Padre Obispo ni de Sol Cristina solamente, sino es de todos y cada uno de nosotros que caminamos hacia la santidad. Y estamos compartiendo, ¿verdad? Para todos los que nos sintonizan hoy por primera vez, estamos compartiendo la exhortación apostólica del Santo Padre Francisco sobre el llamado a la santidad, y estamos en el tercer capítulo, haciendo eco de estas bienaventuranzas del Evangelio de Mateo en el capítulo 5, a la luz del Maestro. El Maestro nos va iluminando, nos va hablando, nos va llevando, nos va dirigiendo, pero sobre todo a contemplar esa luz que es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz, yo soy la puerta. La justicia entonces que nos propone Jesús no es como la que busca el mundo, tantas veces manchada por intereses mezquinos, manipulada por un lado o por el otro, nos dice el número 78. Se habla de justicia, pero se manipula. Busco justicia según mi conveniencia. No, la justicia es la búsqueda del bien común. Vamos a desviar esta agua, la de un río, pero es para que llegue el agua a la tierra del ricachón y los pobres se mueran de... Pongo este extremo, pero a veces pasa eso, ¿no? Desviamos la atención buscando un beneficio particular y propio, olvidándonos de que somos comunidad, somos pueblo, somos familia. Sin darnos cuenta, Padre, lo que decía el numeral anterior, ya que tarde o temprano la justicia llega. ¿Qué hace cuando usted desvía un río? Vuelve a su cauce, vuelve e inunda toda esa. ¿Por qué? Porque si ese río pasaba por ese lugar, ¿por qué yo
tengo que desviarlo de su cauce, y eso es lo que nos provoca en el mundo actual muchos lugares de inundaciones, ¿verdad? Cuando hemos desviado los ríos para construir estas grandes urbanizaciones, hemos secado lagos, sacándole las piedras para usarlo para otras cosas. ¿Y qué pasa? Estos recursos naturales pues también vienen a reclamar lo que es suyo. Y de esa forma, ¿verdad? Ya es tarde o temprano, llega la justicia. Aquello que le hemos quitado a los pobres, volverá a los pobres. Aquello que le hemos quitado pues por enriquecernos y por enaltecernos más, pues se nos será también arrebatado. La realidad, dice el número 78, fuertísima esta frase, nos muestra qué fácil es entrar en la pandilla de la corrupción. Qué fácil. Ponerme a salirse de ella. Formar parte de esa política cotidiana del doy para que me den, donde todo es negocio. Esto mismo de la pandemia, ¿verdad? El querer abrir, ¿lo hacemos por el bien común o lo hacemos por el negocio? ¿En dónde estamos poniendo el corazón? ¿En lo económico o en las personas? No quiere decir que no desarrollemos el país y que ciertamente estamos pasando una situación difícil, pero ¿qué está en juego? ¿Cuál es el valor superior? Por eso las decisiones hay que sopesarlas, y hay que tomarlas con cautela. Y no basta una histeria colectiva para decir, vamos para tal cosa y arriba y por ahí. No, espere. Hay gente que sabe y orienta, y hay gente que manipula y quiere desviar de la realidad. ¿Y cuánta gente sufre por las injusticias? ¿Cuántos se quedan observando impotentes como los demás se turnan para repartirse la torta de la vida? Algunos desisten de luchar por la verdadera justicia y optan por subirse al carro del vencedor. Eso no tiene nada que ver con el hambre y la sed de justicia que Jesús elogia. Y aquí tenemos que tener cuidado, este es un año de elecciones que a lo mejor se prolonga el tiempo más para, ¿verdad?, elegir a los líderes. Y tenemos que tener los ojos muy abiertos, porque nos vamos dando cuenta de ciertas situaciones y no nos podemos dejar engañar una vez más, porque vamos a seguir en más de lo mismo. Entonces, interesante este aspecto, como lo dice el Papa, ¿verdad? ¿Cuántos se quedan observando impotentes, como los demás se turnan para repartirse el bizcocho, la torta de la vida? Algunos desisten de luchar. Pues no hay que cansarse, hay que mantenerse con constancia, con perseverancia, sin violencia, sin venganza, pero firmes en los ideales en los que creemos que deben servir para mejorar a nuestro pueblo. Dirá el número 79, tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno, siendo justo en las propias decisiones. Empieza por ti. No busques tu beneficio personal. No busques solo lo que te complace a ti. Piensa a la hora de tomar una decisión cuánto eso va a repercutir en bien de los demás. Y luego se expresa buscando la justicia para los pobres y débiles. Es cierto que la palabra justicia puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios con toda nuestra vida, pero si le damos un sentido muy general, olvidamos que se manifiesta especialmente en la justicia de los desamparados. Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Ahí está una vez más iluminando la palabra de Dios. ¿Qué se entiende por esa justicia? Que busques. ¿Dónde la vas a buscar? Socorriendo a los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Pues están muy cerquita de nosotros, más de lo que nos pensamos. A quienes oprimen las leyes, a quienes oprimimos con nuestras actitudes, a quienes le sacamos el jugo, en otras palabras. El derecho de los huérfanos, la defensa de la viuda, es decir, de los desfavorecidos, de los desprotegidos. Por eso, buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. Y así hay gente que ha hecho de su vida un camino de santidad a través de la justicia, y no los ves amargados, los ves entregados, los ves con valentía, diciendo lo que hay que decir, aun sabiendo las consecuencias que esto puede traer. Y no le importa ir a la cárcel, ir preso, incluso la muerte,
porque saben que están construyendo ese reino de Dios que Jesús anunció e inició y trajo como buena noticia de salvación. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros y también perdonar, comprender. Ahí tenemos entonces la doble definición del misericordioso: dar, ayudar, servir a los otros, pero también perdonar y comprender. Interesante. Es una palabra amplia que abre tu corazón, que lo ensancha, sístole y diástoles. Ya estarían extrañando esa palabra, Padre, ya estarían... Yo extraño el corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? El corazón detrás de la Guadalupe. Está allá. Sí, se está nos allá. movió. Sí. Brincó. En la escenografía no la cambiaron, ¿ves? La cambié. Dice, Mateo lo resume en una regla de oro. Todo lo que quieran que haga la gente con ustedes, hágalo ustedes con ella. La vara que midas, serás medido. El catecismo nos recuerda que esta ley se debe aplicar en todos los casos, de manera especial cuando alguien se ve a veces enfrentando con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil. y ahí es donde tenemos que usar esa regla. ¿Y cuál es la regla? Todo lo que quieran que haga la gente con ustedes, háganlo ustedes con ella. Es decir, ¿qué me gustaría a mí en esta situación que hicieran por mí? Pues eso mismo, si yo no quiero que me golpeen, si yo no quiero que me ataquen, si yo no quiero que me hagan una injusticia, yo no se la hago al otro. Correcto. Por eso con la vara que midas, serás medido. Entonces esa vara tengo que ponerla yo desde mi experiencia personal. ¿No te gusta que te insulten? No insultes. ¿No te gusta que te ataquen? No ataques. ¿No te gusta que se burlen de ti? No te burles. Porque lo que siembres, vas a cosechar. Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestra vida un pequeño reflejo de la perfección de Dios, que da y perdona sobreabundantemente. Dios siempre da y Dios siempre perdona y lo hace sobreabundantemente. No dice solamente abundante, sobre. Más allá. Más allá. Por eso cuando Él dice, si alguien te pide caminar 1 milla, camina con él 2. Al que te pide, dale. No retengas. Es decir, es interesante, como quien dice, da la milla extra. Da más de lo que te pida, porque eso es generosidad. Por tal razón, en el Evangelio de Lucas ya no escuchamos el sean perfectos. Fíjate qué interesante. Lucas cambia la palabra de sean perfectos ¿a qué? A sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. Ahí ustedes ven por qué una versión. Recuerden que la versión de Lucas es para los evangelizadores. Es decir, es gente que ha pasado un discipulado, que ha tenido una experiencia de comunidad y ahora se lanza a anunciar a otros. Pero lo va a anunciar desde su experiencia de vida. Entonces, si yo he buscado la perfección cumpliendo lo que el Señor me ha dicho, eso a esta altura del juego, mi corazón tiene que ser distinto. Mi perfección consiste en la misericordia. Padre, entonces en esa experiencia que usted nos explica ahora, ¿verdad? De que ya Lucas es un evangelio donde ha sido evangelizado, ya está, ya sabe cuál es su misión, por eso es que abarca tantos temas. Es también el evangelio de las mujeres, es el evangelio de la misericordia, es el evangelio, ¿verdad? Del Espíritu, ciertamente. Entonces, por eso es que lo vemos tan abarcador el Evangelio de Lucas. Sí, porque el misionero tiene, por decir así, la síntesis de lo que ha vivido como discípulo en comunidad. Entonces no se lo guarda. Por eso el texto de Lucas es más específico en algunos temas, porque esa es la misión. Esa es la misión. Pero para entenderlo hay que haber comprendido lo anterior, que necesito ser discípulo que vive en comunidad, para entonces no se puede ser misionero
si no se tiene un punto de referencia comunitario Ujú. y si no se ha tenido una experiencia particular de encuentro personal con Jesús. Por eso es el camino que nosotros en nuestra diócesis hemos estado llevando en la primera puerta del tríptico de Aparecida, ¿verdad? Del discipulado. Lo vimos en las bodas de Caná, lo vimos en echar las redes, lo vimos en darles ustedes de comer. Aquel que ha tenido un encuentro con la persona de Jesús, ha puesto su confianza en Él, está dispuesto a colaborar para entonces este año iniciamos la puerta misionera con los discípulos de Maús. Que acompañan, no se acompaña, no juzga, acompaña. Y por eso es interesante que en la síntesis que vemos en el tríptico entendamos de qué se trata. No son cuadritos piadosos, que lo son. Es que ahí hay toda una enseñanza que tiene que llevarse a la vida y desde la vida pasarla a buena noticia. Es todo un camino, ¿verdad?, que nos va llevando a ser esa iglesia misionera en este mundo actual de hoy, ya que estamos actualizándonos, estamos renovándonos, y esto es lo que nos está haciendo también a nosotros la pandemia. Usted lo decía hace unos programas atrás, tenemos que entonces dar una mirada a nuestro plan pastoral diocesano para poder responder al hoy, ¿verdad?, al hoy de Dios, al hoy de cómo caminar como iglesia diocesana. Desde la historia es una desescalada. Escalar es subir. Y ahora se nos está pidiendo que bajemos. Y entonces, si miramos la vida de los santos, hay experiencia. Por ejemplo, San Ignacio tuvo su escalada y después tuvo que tener su desescalada. ¿Y cómo se logra? Pues a través de unas experiencias concretas que se dan ¿dónde? En la vida. Por eso, cuando nosotros leemos la vida de un santo, no nos podemos quedar solamente con lo folclórico. Mira, la vida de San Ignacio es interesante si la queremos comparar un poquito con lo que estamos viviendo en la pandemia. Porque en la época que vive San Ignacio de Loyola, es una época de crisis, es una época de epidemia, es una época de guerra, es una época en que él tiene una experiencia fuertísima. ¿Cuál es? Pierde una pierna en la guerra. Y esa pérdida de la pierna le hizo quedarse en cuarentena. Y ahí es cuando él comienza todo un proceso, todo un peregrinaje. Es un librito donde narra la vida, El Peregrino, que es su vida, donde él va contando este descenso y ese discernimiento que él hizo. El Papa es jesuita. Por lo tanto, muchas de las cosas que desde la clave de su maestro espiritual, que es San Ignacio. Entonces, para entender al Papa Francisco, hay que entender su espiritualidad particular, la de Bergoglio. Pero esa espiritualidad de Bergoglio está metida en una experiencia comunitaria, que es la de los jesuitas, al servicio de la iglesia. Entonces, tiene las tres dimensiones. Marcos dice: la misión, la iglesia. Porque ya no es jesuita en el concepto estricto, ¿verdad? Ahora es el pastor universal, que Dios le ha dado una misión de conducir a este pueblo. Y por eso muchos de los factores que él va utilizando pues son de su fuente original, la familia, pero pasado por una experiencia comunitaria fuerte, su vida religiosa como jesuita, su sacerdocio de servicio, su vida episcopal para llegar a ser pastor universal. Entonces Dios pone en la iglesia, en el camino de nuestra vida, personas que nos van enriqueciendo porque han sido discípulos, porque viven en comunidad y desde esa comunidad se proyectan como misioneros. ¿Para qué? Para ayudarnos en el camino de la santidad. Es interesante. Es interesante, ¿verdad? Y cuando uno va escuchando, por ejemplo, por eso decíamos los otros días que explicábamos por qué el Padre y yo estábamos de frente uno al otro, y es por eso, porque esta experiencia es un diálogo, y escuchando al Padre haciéndonos este camino del Papa Francisco, ¿verdad?, de la experiencia y de San Ignacio de Loyola, me remontaba un poquito en el caminar que ha ido llevando la iglesia desde el papado de Benedicto XVI. Benedicto XVI casi para culminar esta experiencia, ¿verdad?, antes de esa transición que hace, saca esta exhortación a la puerta de la fe, pero entonces después viene Francisco y dice a la luz de la fe.
y empieza su magisterio con el año de la misericordia, y de esta manera nos ha ido llevando en ese caminar. ¿Por qué? Para que entonces nosotros podamos comprender, Padre, entiendo yo, este caminar y este peregrinar como iglesia de este mundo actual. Que tiene que ser una iglesia de misericordia. Ujú. Porque esa es la experiencia del Papa Francisco. Por eso que ustedes ven que resalta tanto ese aspecto. ¿Por qué? Porque él la ha experimentado primero en su vida. Él ha sentido la misericordia de Dios en su existencia, siendo él Jorge. Ujú. Jorge niño, Jorge adolescente, Jorge joven, Jorge trabajador, Jorge estudiante, Jorge seminarista, Jorge sacerdote, Jorge provincial, Jorge dentro de su vida jesuítica, Jorge como obispo, Jorge ahora como papa, que experimenta la misericordia. ¿Pero desde dónde? Desde su miseria. Y si mira la palabra misericordioso, ya le explicamos en la Cuaresma, o misericordia, mi ser, mi, yo, ser, ¿qué es lo que yo soy? ¿Qué nos dice el Papa? Pues somos miseria, debilidad. No lo dice él por decirlo, que lo ha experimentado, pero siente que esa miseria de su existencia, en esa su miseria, en su mismidad, hay un ser que es rico. ¿Quién es ese ser rico? Dios, que le ofrece y le presenta su corazón, un corazón cordial. Entonces, en medio de mi ser, de mi miseria, hay un ser superior, que es Dios, que tiene un corazón, es cordial. Y día a día me expresa que su misericordia, para que yo día a día sea el oso, sea el misericordioso. Es decir, lo que gratis yo recibo, gratis yo transmito y comunico. Por eso no es tanto una doctrina, aunque hay doctrina. Es sobre todo, como decía esta mañana el Papa en la homilía, es promesa, creerme la promesa del perdón de Dios, que se me da ¿dónde? En Jesucristo plenamente. Entonces, si yo experimento la misericordia, si yo vivo la misericordia, eso mismo voy a anunciar y voy a transmitir a los demás. Y por eso esa promesa tiene una historia, ¿verdad? Que es la tuya y es la mía. Correcto. Y se convierte no en historia mundana y en historia de Dios, sino en historia de salvación. Unida. Hay un maridaje, no se puede separar. Desde el momento en que Dios se encarnó, nosotros no nos podemos zapatar de Dios, ni Dios se puede zapatear de nosotros. Porque ¿qué significa encarnación? Que Dios se metió entre nosotros, en Cristo Jesús. ¿Y qué significa sesión? Que nosotros nos metimos en Cristo, en el corazón de Dios. Y no nos podemos separar, por más que lo intentemos, o por más que lo intente. Ese es el gran matrimonio, ese es el gran desposorio. Dios se desposa con la humanidad. Y como fruto de ese desposorio tiene un hijo, es Jesús. Y en Jesús, todos y todas somos salvados. Claro, necesito yo responder, porque tampoco eso es mágico. Dios te pide permiso, Dios te respeta y te da libertad. En la medida en que lo entiendes y lo comprendes, avanzas en el amor. ¿Verdad? Por eso, Por eso Lucas cambia de perfecto a misericordioso. Correcto. Y nos lo dice, ¿verdad? Por tal razón en el Evangelio de Lucas ya no escuchamos el sean perfectos, sino sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Fíjate que incluso la misma palabra perfección es una cosa que yo digo, y yo podré ser perfecto. Pero yo nunca llegaré a ser perfecto. Y eso me desanima. Pero si yo entiendo misericordia, es como otro giro. Es lo mismo, pero es actualizado. Correcto. Y esa misericordia, ¿cómo es? Si Dios la tuvo conmigo, porque yo no la voy a tener con los demás. La vara, la medida que uses. Es el juego de palabras. Y por eso hay que comprender bien los evangelios, que en un momento determinado se dice una cosa, pero el camino de la fe que va avanzando te lleva a lo otro. Y de ese otro te lanza después, en el evangelio de Juan, a la profundización. Pero ¿quién puede profundizar? Aquel que ha sido misionero, aquel que ha vivido en comunidad, aquel que ha sido discípulo, aquel que ha querido seguir a Jesús. Por eso yo recuerdo, Padre, que en una conversación que tuvimos en una ocasión, usted y yo,
hablábamos sobre el compromiso. Es que nadie se compromete, es que todo el mundo le huye al compromiso. Es que, y usted me explicaba, hermana, lo que pasa es que ya tenemos que ir cambiando esa palabra compromiso, porque compromiso es como, esto tiene que ser así, es de esta manera, de esta forma. No, pero si la cambiamos por misión, entonces vamos a comprender cuál es mi misión en este momento, ¿verdad? Porque compromiso viene de misus, de misión. Compro, pero lo hacemos, entonces compro. Si tengo una mentalidad económica, yo compro el miso. Ajá. Compro la misión. No. La misión es dada. Y ahí entiende por qué Jesús se llama a sí mismo, yo soy el enviado. Ujú. Y el enviado tiene una misión que no es propia. Es la misión que le es dada. Y por eso la iglesia da misión. Misión. Sí. Mi, yo doy un sí. Y ese sí a dónde me lleva, a mi misión, a realizar un trabajo. ¿Pero para qué? Para llegar a la santidad, para llegar al cielo, Sión. Entonces el cielo no es un lugar, un salón como este. Ay, estamos en el cielo. No, es una experiencia. Y eso lo decimos muchas veces, por eso cuando uno está bien contento, dice, ay, estoy como si estuviera en el cielo, me siento en el cielo, tú estás en el cielo. Ay, pero me imagino. O al revés, estoy en el infierno, pero tú estás en el infierno. No, pero esto es tan difícil. El mismo lenguaje necesitamos purificar. Entonces, si yo quiero ser perfecto, sí, pero perfecto en Mateo, ¿qué quiere decir? ¿A quién le escribe Mateo? A judíos que entienden la perfección desde Dios. Pero Lucas está abriendo el camino ¿a quién? A los gentiles, a los paganos. Entonces, no es tan fácil entender eso de la perfección. Ay, ese cuadro te quedó perfecto, acabado, es decir, eso es lo más... Entonces, si tiene una manchita, pues ya no es tan perfecto. Pero, sin embargo, usó misericordia y dice, bueno, pues también cabe. Porque lo importante es el uso, la misión, la intensidad. Y esa santidad me hace descubrir a mí que hay alguien que está aliado. Alianza quiere decir que hay un aliado, es decir, uno que está de mi parte. ¿Quién está de mi parte? El Señor. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Y por qué Dios se puso a favor mío? Porque envió a su Hijo que se hizo hombre. Y como hombre nos comprende, nos entiende. Entonces, no hay pecado que no pueda ser perdonado, salvo uno, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir el pecado contra el Espíritu Santo? Que yo no crea en el perdón de Dios. Correcto. El pecado contra el Espíritu Santo no es maldecir a Dios. El pecado contra el Espíritu Santo es pensar que Dios no me puede perdonar. Y como no puede perdonarle, no me acerco. Porque Él no puede. Cuando Dios te está diciendo todo lo contrario, acércate, ven a mí. Entonces, dirá el Evangelio más adelante, sean perfectos como el Padre sea celestial es perfecto. Es decir, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y luego Lucas agrega algo que no deberíamos ignorar. Con la medida con que midan, se les medirá a ustedes. La medida que usemos para comprender y perdonar, se aplicará a nosotros para perdonarnos. La medida que apliquemos para dar, se nos aplicará en el cielo para recompensarnos. No nos conviene olvidarlo. Fíjese, la palabra perdón, son dos palabras en una. Y don. ¿Qué es un don? Un regalo. Y el perdón viene de persona. ¿Qué es el perdón? Persona que se dona. En el momento en que tú perdonas, tú te donas. Tu persona dice, pero ¿por qué me voy a...? Yo hago de mi persona un don. Perdona. Perdonamos. Perdónanos. Es un juego de palabras. ¡Ay! Se nos acabó el juego de palabras. El tiempo se acabó, mañana continuamos. Muy bien, entonces esto sigue interesantísimo. Que nos perdonen. Que nos perdonen si les robamos siempre unos minutitos, ¿verdad? Pero es que cuando uno se mete en esta experiencia y en este caminar de fe, pues aunque el tiempo se acabe, queremos seguir. El tiempo es eterno, así que mañana continuamos. Seguro que sí. Oramos pidiéndole a la Virgen su asistencia y su ayuda en medio de esta pandemia. Una pandemia que nos está ayudando a entender que a veces no perdonamos, que nos encerramos en nuestro egoísmo y olvidamos la misericordia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti
salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que nos proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana a esta misma hora en este nuestro programa. Mi Camino de Fe. Buenas tardes. Buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás.